Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos de Bolivia Web TV, yo soy Caterine Wagner y a partir de este momento usted será el mejor informado aquí en Bolivia News. A 14 días del mortal ataque contra la empresaria cruceña Leni Flores Montero, de 55 años, la policía capturó ayer en Santa Cruz al presunto responsable de haberle dado 17 puñaladas, que resultó ser su esposo Andrés Yuri Kulgis. El 11 de febrero, Kulgis, de 57 años de edad, la agredió en su vivienda particular y 5 días después, ella falleció. El agresor se dio a la fuga después de atacarla con un cuchillo y propinarle una golpiza. Y continuamos con la información contándoles que a 9 días de la nacionalización del paquete accionario del consorcio español Abertis y AENA en SAPSA, el gobierno sospecha de que la empresa concesionaria de los aeropuertos internacionales del Alto, Cochabamba y Santa Cruz manejaba una doble contabilidad. A esa conclusión arribó el equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas y Servicios y además el de Viviendas, luego de hacer una revisión preliminar a los libros contables del consorcio español que administraba las 3 terminales aeroportuarias de los ejes troncales del país. Con base en la información entregada por los propios ejecutivos de SAPSA, el Ministerio del Área pudo constatar que la firma era rentable y obtenía ganancias extraordinarias por el servicio que prestaba en las terminales del Alto, Jorge Wilstermann y Viru. Y en temas financieros, les comentamos que las nacionalizaciones de varias empresas desde mayo del 2006 provocaron una caída en las inversiones extranjeras en el país durante los últimos años, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Oscar Calle. También dijo que en 2012 la inversión alcanzó a 852 millones de dólares comparada frente a 1.700 millones que hemos invertido los empresarios nacionales y hay más diferencia contra 1.500 millones a 1.600 de la inversión privada pública, afirmó Calle según Radio Fides. Y el presidente de la empresa Misicuni, Jorge Alvarado, informó que se firmó un contrato con la firma Brasilius de Brasil por $1.250.000 para realizar el concreto de la presa de 120 metros de Misicuni en Cochabamba. Hemos cerrado, dijo, el contrato con la empresa y son 3 actividades importantes en esa cara que se debe hacer. En temas departamentales, les comentamos que el Consejo Nupcial de la Asamblea Legislativa Departamental y el Comité Cívico están organizando diferentes actos en homenaje a los 452 años de la Fundación de Santa Cruz de la Sierra, que se cumple mañana 26 de febrero. Los concejales municipales han cursado ya 200 invitaciones a las autoridades nacionales, departamentales, municipales y cívicas. Sin embargo, la sesión de honor estará abierta a cualquier ciudadano. Estos son los principales indicadores económicos en Bolivia News. El dólar para la compra 6,86 y para la venta 6,96. El euro 9,04 y el yen 0,07. Y es momento de deportes en Bolivia News. Oriente Petrolero pasó una mala noche en el estadio Ramón Tahuiche Aguilera Costas, debido a que no consiguió más que empatar 1-1 en el complemento del partido ante Nacional Potosí, en el cierre de la 9ª fecha de clausura. El primer lugar sigue en manos del Refinero, que tiene un punto de diferencia con relación a sus escoltas, Wilstermann y Universitario, que sumaron 18 unidades en la clasificación. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Bolivia News y no se desconecten de la programación de Bolivia Web TV. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.